¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Revelaciones? Usted lo sabe perfectamente, en este espacio buscamos analizar, profundizar sobre la realidad nacional. Y en este caso, el narcotráfico en la política. ¿Cómo jugó el narcotráfico en las pasadas elecciones? ¿Cuál es el peso que tiene en el día a día el famoso narcopoder, el crimen organizado? Y se encuentra con nosotros, si usted me lo permite, uno de los personajes que mejor conoce de este tema en México, Óscar Valderas, a quien saludo con muchísimo gusto. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, me da mucho gusto saludarte. Oye, Óscar, pues yo de entrada te preguntaría, ¿cómo votó el narcotráfico el pasado domingo? ¿Cómo votó en la Ciudad de México? ¿Cómo votó en Michoacán? ¿Cómo votó en Guerrero, en Sinaloa? ¿Cómo votó el narco? Bueno, el narco votó de acuerdo con sus intereses primero, ¿no? Cuando hablamos del narco, hablamos de una expresión del crimen organizado, que en realidad está defendiendo también muchos más negocios ilícitos, además del tráfico de estupefacientes, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en algunos lugares como Jalisco buscan defender bastiones donde hay turismo sexual y donde el gran negocio es la trata de personas. En Michoacán buscan defender principalmente los feudos donde se cultiva aguacate y limón, donde puede salir mucho dinero de la extorsión. En la Ciudad de México también defienden la alcaldía Cuauhtémoc, uno de los puntos donde hay mayor inversión, pero también hay un corredor de trata de personas, de tráfico de drogas, incluso de tráfico de armas. Sí, prácticamente el crimen organizado votó de una manera parcial, digamos, regionalizada, en la cual defienden sus propios intereses. Por ejemplo, hay información de que en la alcaldía Cuauhtémoc, donde pierde Morena, hubo una gran operación de parte de la Unión Tepito para incidir en las elecciones. Y esto se habría realizado a través de la invasión de predios, que es una de las características típicas de este grupo criminal. Invaden predios, en esos predios obtienen comprobantes de domicilio que después se entregan al INE para solicitar credenciales de elector, y un solo domicilio donde está la Unión Tepito, de ahí pueden salir 50, 60, 80 credenciales de elector para que al final este grupo pueda incidir en una casilla o en una sección. De tal modo que sí, hay evidencia en este momento, temprana todavía, porque apenas han pasado 4 días desde la elección, pero sí sabemos que el crimen organizado salió a votar y salió a defender sus intereses. Oye, Óscar, pero sin importar partido, porque, por ejemplo, centrándonos aquí en el tema de la alcaldía Cuauhtémoc, hablamos de Morena, hablamos del PRD, hablamos de que a final de cuentas el crimen organizado o bien opera al margen de los partidos, opera con los partidos. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es la lectura en esta relación? El crimen organizado no distingue colores, apoya a un partido o al otro porque no está en la lógica de obtener curules. Mientras los partidos políticos están pensando en posiciones en la Cámara de Diputados, en los palacios municipales, en los ayuntamientos, en todas estas lógicas de poder político, el poder criminal piensa en territorios. Esa es principalmente su lógica. Están buscando cómo incidir en pequeños espacios donde puedan obtener grandes ganancias. Y ahí la verdad es que apoyan PRI, PAN, PRD, Morena, Partido Verde, ahí no importa. Déjame ponerte un ejemplo. En Río Bravo, Tamaulipas, este municipio fronterizo, que además está en la llamada Cuenca de Burgos, que es una zona rica en yacimientos de gas natural y de petróleo, el PAN postuló a un hombre que había sido preso por huachicolero, que tenía ya un antecedente penal de que se dedicaba a robo de combustible, y ahí lo coloca. Por ejemplo, en Aguililla, Michoacán, uno de los municipios más peligrosos de Tierra Caliente, donde, por cierto, ningún candidato a gobernador se atrevió a hacer campaña de lo peligroso que es esa zona, Morena postuló como presidenta municipal a una mujer que es madre de uno de los líderes de los Viagras, que forma parte del grupo Cárteles Unidos, que pelea la plaza contra Cártel Jalisco Nueva Generación. Y por ejemplo, hay casos de candidatos del PRI en el Estado de México, principalmente en el municipio de Lluvianos, donde se conoce en todos lados que el crimen organizado opera con la autorización de este personaje. Déjame poner otro ejemplo. Tenancingo, Tlaxcala, este municipio mundialmente conocido, desgraciadamente, por ser cuna de los padrotes, donde están asentadas las familias que históricamente se dedican a la trata de personas, en Puebla, en Ciudad de México, incluso en Nueva York. Hoy, a 4 días de la elección, han pasado más de 100 horas de la elección y hoy no hay un solo voto contado en el PREP. El PREP aparece en ceros en todos lados porque ni siquiera se han podido recoger algunos paquetes por temor a la violencia del crimen organizado. Ya han pasado 100 horas de la elección. En este momento, en ese municipio, el PREP tiene avance del 0%, a diferencia de otros municipios, en Tlaxcala mismo, donde ya llevan 99%.
Es decir, de eso estamos hablando, de que el crimen organizado no respeta colores, no respeta fronteras, no respeta estados, pero lo único que sí va a respetar es de dónde puede obtener la mayor cantidad de ganancias, lo cual evidentemente es una muy buena noticia para todos. Es decir, que el crimen organizado, Oscar, es clase gobernante en este país. Sí, bueno, ahí están los datos, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, que recientemente lanzaron un estudio en el que dicen que aproximadamente un tercio del país está bajo el control del crimen organizado. Yo me atrevería a decir que incluso quedó medio corto, 33% del territorio es incluso hasta subestimar el poder del crimen organizado, porque definitivamente el crimen organizado salió a defender sus intereses en esta elección. Y es una elección violenta por parte de ellos, pero también es una elección violenta por parte de las autoridades, porque finalmente colocan en las candidaturas a personajes que tienen nexos comprobados o conocidos con el crimen organizado y sabiendo que son gasolina al incendio, van y los promueven y piden el voto por ellos. No hay en los partidos políticos una real revisión y voluntad política de sacar a estos personajes polémicos, los avientan y lo único que dicen será balas diciendo, bueno, yo lo postulé, pero allá si la gente los elige. No, bueno, la responsabilidad última no es del votante, sino es del partido político que sabiendo que su candidato o candidata tiene nexos con vendedores de armas, con traficantes de droga, con traficantes de personas, con bandas de polleros, con redes de explotación sexual, de explotación laboral, con todo eso. De todos modos los avientan. Y luego entonces los partidos políticos van a sorprenderse y decirse, no hombre, ¿cómo es posible que esta sea la elección más violenta de la historia? Qué lamentable que la fiesta democrática se salpique de sangre. Bueno, pues quienes pusieron la sangre en la boleta fueron ellos. Sí, es hasta un nivel de cinismo escuchar de repente ese tipo de discursos cuando, como bien señalas, saben perfectamente a quiénes están candidateando, saben perfectamente los vínculos que existen entre ellos y se desaparece esta pequeña línea, cada día se desaparece más, cada día se difumina más entre la política y el narcotráfico. Hablamos de plano de una misma casta. Sí, yo he sostenido siempre que los grupos del crimen organizado no son una falla del sistema, son una creación del sistema. Es decir, ¿cómo es que, por ejemplo, pueden financiarse campañas políticas tan costosas dentro de municipios muy pobres? Bueno, porque se necesita dinero. Y la única forma de recaudar ese dinero que se necesita, según los partidos políticos, para ganar una elección, es a través de grupos de interés. Grupos de interés que pueden ser empresariales, grupos de interés que pueden ser otros grupos políticos, pero definitivamente hay lugares donde el grupo de interés predominante, el más poderoso, es el crimen organizado. Y entonces, la lógica de muchos partidos o de muchos liderazgos políticos es que hay que fomentar que existan estos grupos porque son los que pueden recaudar dinero por fuera de los parámetros legales y entonces tener campañas robustas que nos permitan ganar y se vuelve un círculo vicioso. Pero sí, los cárteles, el crimen organizado definitivamente sirven porque recaudan dinero. Por eso es que terminan siendo los personeros o terminan siendo los representantes de los partidos políticos. Y esa es una lógica perversa que finalmente termina por perjudicar a todo el país, porque un candidato que ya tiene como jefe desde antes de ganar al capo, pues difícilmente va a llegar a gobernar para los ciudadanos. Claro. Oye, y hablando, por ejemplo, de una entidad como Tamaulipas, tú y yo platicamos hace unos días precisamente del tema de la desaparición de poderes, nos decías, de nada sirve quitar a García Cabeza de Vaca con el secretario de gobierno, es igual o peor. Ahora nos topamos con un Congreso que podría ser gobernado por Morena, que podría ser tomado por Morena y el Partido del Trabajo. Tamaulipas, ¿en qué escenario se encuentra, mi querido Oscar, a raíz de estas elecciones, además del ámbito político? Bueno, en el Congreso Morena arrebata el Congreso Estatal a Acción Nacional, que era el partido que llevaba la mayoría, lo cual evidentemente pone en riesgo el fuero constitucional que todavía mantiene el gobernador Cabeza de Vaca. Le quedan 4 meses en lo que entra en la próxima legislatura para tratar de buscar otra armadura que lo mantenga lejos del arresto por los cargos que le ha imputado la Fiscalía General de la República. Pero el caso de Tamaulipas es muy complejo. La mayoría de la gente que llega a este Congreso es gente de Morena, pero que tiene pasados priistas, pasados panistas, y que además el pasado priista y el pasado panista, como sucede en muchas entidades del país, en realidad tienen un mismo origen, son castas, son familias, son apellidos como los Verástegui, por ejemplo, que son muy conocidos en Tamaulipas, que vienen prácticamente de la misma familia y que no representan en los hechos ninguna diferencia.
Morena lamentablemente tampoco postula candidatos que sean eminentes representantes de la izquierda. Son más bien personas que perdieron sus candidaturas en sus partidos de origen, renuncian, se pasan a Morena y Morena les ofrece la candidatura. Y eso pues, lamentablemente permite que no haya una mayor esperanza de que las cosas cambien en Tamaulipas. Hoy Tamaulipas está dividido entre 5 grupos criminales, principalmente Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, Los Zetas Sangre Nueva, otras escisiones de Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y esos son realmente el poder. Si alguno de estos candidatos de Morena que ganaron la curul en el Congreso son presionados tantito por el crimen organizado, en cualquier momento se pasan al PAN, y la mayoría de la gente que votó rechazando el gobierno de Cabeza de Vaca se puede dar la sorpresa de que 5 meses, 6 meses después, de vuelta tienen un Congreso predominantemente azul. Oscar, el tema, por ejemplo, ahorita lo mencionabas, de los empresarios que juegan sin duda alguna un papel en el crimen organizado, los recursos naturales, porque hablamos de entidades como Guerrero, como Tamaulipas, como Michoacán, como Sinaloa, que tienen también en relación a ellos, pues producción de aguacate, de gas shale, en fin, diversos recursos de nuestro país que son utilizados por el crimen organizado precisamente para saquear. ¿Cuál es el papel, cuál es el vínculo de los empresarios con la política, con las campañas y el crimen organizado? Bueno, yo te diría que hay dos clases de empresarios que están divididos de manera clara en algunos casos y de manera difusa en otros. Hay un empresariado que evidentemente está presionando muy fuerte para que las autoridades hagan su trabajo y puedan librar al crimen organizado de la zona, especialmente algo que les pega mucho a los empresarios es el tema de los secuestros y la extorsión. Pero, por ejemplo, los vemos muy activos en estados donde los empresarios son los grandes poderes fácticos. Seguramente recordarás cuando fue toda esta escalada de violencia en Nuevo León, cuando se vino el Casino Royal, la presencia muy fuerte de los Zetas en el oeste. Bueno, los empresarios regios principalmente fueron los que lograron pacificar el estado. Hicieron una presión muy fuerte con los gobernadores, con los presidentes municipales, incluso amenazaron con sacar sus inversiones del estado y eso logró poner orden y que Nuevo León volviera por un tiempo a los niveles de seguridad que tenía desde hace mucho tiempo. Hay otro tipo de empresarios que evidentemente juegan con el crimen organizado, ya sea por conveniencia o por temor. Y en muchas ocasiones el gancho o la manera en la que el crimen organizado convence de que participen con ellos es que van a poder lavar dinero junto con ellos, es decir, blanquear las ganancias de una actividad ilegal y transformar en una actividad aparentemente legal y entonces pueden potenciar sus ingresos. Aquí algo, por ejemplo, típico es que les ofrece el crimen organizado asociarse para poner propiedades, por ejemplo, como hoteles, como casinos, como edificios, como viviendas raíces, y entonces a través de eso, de ese blanqueamiento de capitales, los empresarios pueden obtener recursos. Y esos son los empresarios que benefician al crimen organizado y que terminan por ayudarles también a incidir en las elecciones. Justo al inicio de esta plática, tú y yo hablamos del caso Cuauhtémoc, cómo es posible que un mismo domicilio puedan salir 70, 80, 100 credenciales de elector. Muchas veces estos empresarios corruptos lo que hacen es que crean edificios, crean propiedades justamente para poder darles después a integrantes del crimen organizado credenciales de elector y el día de la elección todo el mundo como en oleada van y votan por el candidato que está beneficiado por el crimen organizado y así es como un cártel, una banda familiar puede voltear una elección. Hubo estados, Miguel Oscar, donde desde un principio se habló, ya mencionabas la Ciudad de México, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con San Luis? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Zacatecas? Estados en donde abiertamente se ha dicho que llegan al poder candidatos vinculados con el narco. El caso, por ejemplo, también de Guerrero, el suegro de Evelyn, tú lo sabes mejor que yo. ¿Qué pasa con esos personajes? ¿Qué pasa con esos estados? Bueno, es que el crimen organizado necesita base social. Ese es uno de sus grandes requisitos. Requiere apoyo institucional, es decir, que haya autoridades corruptas o corruptibles. Y por otro lado, necesita base social. Gente que crea que la presencia del crimen organizado es necesaria en sus comunidades porque ante la ausencia del Estado son los únicos que pueden llevar a cabo estas tareas básicas de convivencia. Incluso, por ejemplo, en algunos lugares, principalmente en el sureste del país, el narco funciona como el policía de facto en algunas comunidades. Cuando hay alguien que es el borrachito de la zona, que no deja dormir, cuando está el violento que ataca a la mujer, cuando está ahí uno que se la pasa
viendo a las muchachas, echándoles piropos. La gente no va a la policía, la gente va con el capo local, lo acusa y él es el que instaura la paz. Por eso es que en muchos lugares como estos, las autoridades, los candidatos al gobernador que ganaron la elección, es decir, que no solamente fueron los perdedores, sino los que triunfaron, tienen nexos con el crimen organizado y a la gente no le molesta, porque siente que puede recibir un beneficio de parte de estas conexiones. En el caso de David Monreal, el candidato ganador de la elección en Zacatecas, hace varios años que en una planta deshidratadora de chiles, donde él era socio junto con sus hermanos, les encontraron 14.5 toneladas de marihuana. Y no pasó nada. Y ganó la elección en este tercer intento. En el caso de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el Pollo, su padre, desde hace mucho tiempo se conoce que está coludido con los Zetas desde que era alcalde. El propio candidato ganador, próximo gobernador, fue detenido, pasó menos de un año detenido, pero se le acusó de nexos con los Zetas. Ganó incluso teniendo una denuncia federal abierta por una queja de la unidad de investigación financiera. Sí, con toda la investigación, con todo y la amenaza de las cuentas congeladas, el hombre gana y gana, gana con la alianza Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y en el caso de Guerrero, como lo hemos platicado, Evelyn Salgado gana incluso con la historia negra del suegro, el Abulón, quien también fue detenido por fuerzas federales por presuntamente ser el lavador de dinero de la esposa de Héctor Beltrán Leiva, el H3. Pero así, Jesús, hay varias historias. La misma Anabel Hernández, que es esta gran investigadora de temas de crimen organizado, autora del libro Los Señores del Narco, me comentaba que es conocido en Sinaloa que el gran elector, el que finalmente decide quién es el gobernador cada 6 años, es el Mayo Zambada, el compadre del Chapo Guzmán, fundador del cártel de Sinaloa, y que el Mayo Zambada habría dado la bendición desde hace muchos meses atrás para que el ganador de la elección fuera finalmente Rubén Rocha Moya, que fue el candidato a gobernador que triunfó en las elecciones postulado por Morena. Entonces, sí, claro, la gente en algunos lugares, esa acusación, por ejemplo, de que el candidato a gobernador de tu entidad puntero en las elecciones con Morena, como Rubén Rocha Moya, era el bendecido, el tocado por el Mayo Zambada, hubiera sido suficiente para destrozar su candidatura. Claro. En lugares como Sinaloa, yo diría que incluso le ayudó. Incluso la noticia de haber sido la revelación del Mayo Zambada, seguramente en algunos lugares se tomó bien. Fue como la guía de entonces, bueno, entonces así hay que votar. Y hay que entender esa lógica, porque desde la Ciudad de México, desde el cafecito en la Roma Condesa y desde la comodidad de la capital mexicana, muchas veces podemos criticar ese tipo de votos. Y en realidad lo único que nos dicen es que la gente está decidiendo por un mal menor. La gente en muchos lugares decide votar por el crimen organizado porque sí percibe los beneficios que el Estado no le ha dado. Entonces, lejos de cargarlo contra ese votante, yo creo que lo que hay que cargar es contra las autoridades, claro, que provocaron ese vacío, que crearon esas necesidades y que cuando esas necesidades son pedidas a gritos, se quitan y dejan entonces que el crimen organizado asuma las labores y entonces, claro, van a poner uno de los suyos en el máximo cargo estatal y luego la gente desde el poder político, desde la Cámara de Senadores, se vuelven locos y reclaman. Bueno, es lo que te digo, esto es una creación del sistema, no es una falla del sistema. Oye, Oscar, finalmente, y agradeciéndote mucho este análisis de verdad excepcional, una delicia platicar contigo, mi buen Oscar. El tema de Emma Coronel, te lo tengo que preguntar, por supuesto. ¿Quién era Emma Coronel? ¿Qué papel juega Emma Coronel en el cártel de Sinaloa? ¿Por qué declararse culpable? ¿Afecta o no afecta a Joaquín el Chapo Guzmán? ¿Cuál es la jugada detrás de esto? Claro. Mira, al Chapo Guzmán ya no le puede afectar nada, ni nadie, más de lo afectado que ya está. El hombre ya está en cadena perpetua, ya tiene sentencia, la sentencia la pasa en la prisión de máxima seguridad más dura de todos Estados Unidos, la ABX, que está en Colorado, con unas condiciones terribles, que incluso organismos de derechos humanos han dicho, bueno, incluso está manchado para el Chapo, y eso que el Chapo era manchado con todos, ¿no? Él ya no puede estar más fregado de lo que ya está. Así que lo que hace Emma Coronel al declararse culpable ya no tiene nada que ver con suavizar las condiciones de reclusión del Chapo Guzmán, sino las propias. Emma Coronel es una mujer que no viene de los entornos del Chapo Guzmán, ella no conoce la pobreza como lo conoció el Chapo, no conoce la desigualdad como la conoció el Mayo Zambada, no conoce el hambre como la conoció Caro Quintero o el Güero Palma. Ella, siendo la hija de Inés Coronel, era ya una niña rica,
que después se pasa a reina de belleza, y durante mucho tiempo la narrativa que los periodistas y los analistas y los políticos contaron de Emma Coronel era que era únicamente eso, la esposa del Chapo Guzmán. Sin embargo, hoy a través del juicio, a la luz de lo que ha pasado en Estados Unidos, conocemos que en realidad ella de ninguna manera era únicamente la esposa. Era la gran operadora política, la publirelacionista del cártel de Sinaloa, encargada nada más y nada menos que de los escapes, de los movimientos y de las huidas del Chapo Guzmán. Y esa posición dentro de la estructura del cártel de Sinaloa obliga necesariamente a que Emma Coronel tuviera contacto con los políticos de más alto nivel. Así que de nada era que, ay, nomás era la bonita y nomás era la esposa. Era una estratega que estaba muy cerca del poder político en México. Y esa es la gran revelación que surge con el juicio, y además es la ficha que le permite a Emma Coronel buscar mejores condiciones de reclusión. Tú me preguntabas, ¿qué gana Emma Coronel? Bueno, gana primero, a la hora de declararse culpable, hace que el juicio en Estados Unidos sea más barato y sea más breve, lo cual Estados Unidos agradece diciéndole, podemos entonces negociar tus condiciones en reclusión. Emma Coronel podría negociar una pena menos dura, porque en caso de que se hubiera arriesgado ir a juicio, podría haber quedado hasta en cadena perpetua. Los abogados de Emma Coronel van a pelear que pase únicamente 3 años en la cárcel. Puede negociar Emma Coronel, por ejemplo, que la manden a una prisión de mínima seguridad. Hoy sus condiciones de reclusión son muy duras. Ella está en una celda sola, únicamente con un foco que está iluminado las 24 horas, está encendido todo el tiempo, 1 hora para hacer ejercicio y 1 hora para hacer llamadas. Pero la bronca con esa hora que tiene para hacer llamadas a México es que se la permiten a las 2 de la mañana, y es una hora en que sus hijas, las gemelas, ya están dormidas. Y en muchas ocasiones Emma Coronel ha renunciado a ese derecho con tal de no interrumpir el sueño de sus hijas, lo cual le trae muy mal emocionalmente según sus abogados. Pero bueno, eso es lo que va a negociar. Va a negociar acortar el juicio para mejores condiciones de reclusión, pero lo más importante es que va a ofrecer el conocimiento que tiene Emma Coronel de cómo se teje el poder criminal y el poder político en México. Ese además es un tema que le interesa mucho a la administración Joe Biden y Kamala Harris, y creo que es lo que va a poner sobre la mesa, creo que es lo que hace atractivo el trato para las autoridades de Estados Unidos, y no descarto que en 4 o 5 años Emma Coronel pueda quedar libre en las mejores condiciones, condiciones que no tiene nadie de la estructura del cártel de Sinaloa. Podría quedar libre siendo joven, con familia, millonaria y empresaria. El Chapo no lo tuvo el Mayo, no lo tuvo el Güero Palma, no lo tuvo Caro Quintero, no lo tuvo nadie. Estar en esos niveles de crimen organizado y terminar con esos beneficios, resulta que en una jugada maestra de parte de Emma Coronel, ella podría ser la gran ganadora histórica del derrumbamiento del cártel de Sinaloa. Óscar Valderas, de verdad siempre es un placer platicar contigo, Óscar. Gracias por estos minutos, este interesante análisis para Revelaciones. Me da mucho gusto saludarte. Ahí estamos platicando, porque seguramente la novela de Emma Coronel, Jesús, todavía le queda un ratito, vas a ver.